Continuamos con el estudio de la luminosidad en las distintas etapas del colapso de la nube. La nube en colapso se calienta y la mayoría de la radiación es emitida en el infrarrojo. Cuando el colapso comienza, el material es mayormente hidrógeno atómico, molecular y helio atómico. A medida que ocurre el colapso, la mitad de la energía liberada pasa a la energía interna del gas, ¿verdad? Por eso es que decimos que hay calentamiento. Pero, sin embargo, esto no es producido de inmediato, sino que al principio esto no aumenta la temperatura debido a que esa energía se va a destinar a la ionización de especies neutrales. ¿Verdad? Este proceso de calentamiento sí eventualmente va a surgir, pero primero ocurre esta fase donde se ionizan las especies que son neutrales. Después de esto, la energía liberada pasa a calentar el gas y la presión puede frenar el colapso. La presión generada ahora por este gas, cuya temperatura es mayor, pues puede ir frenando el colapso de la estrella. Para una protoestrella de una masa solar, la fase de caída libre termina cuando el radio de esa nube o de esa zona es de alrededor de 500 veces el radio del Sol o 500 radios solares. Y durante la fase de caída libre, que es la que podemos denominar en este caso, la luminosidad y la razón de cambio de R con el tiempo aumentan. O sea que cada vez la tasa de colapso pues va a ir aumentando. Vamos entonces a considerar el caso de una protoestrella de una masa solar que ha colapsado a un radio de unos 500 radios solares y queremos, primero, la parte A, calcular la energía que se ha liberado hasta ese momento. Vamos a utilizar ese resultado para calcular la luminosidad promedio si la mayoría de la energía se libera en los últimos 100 años del colapso. Bien, así que para la parte A, vamos a calcular la energía liberada, vamos a llamarla EL, pues básicamente eso es el negativo de un medio de la energía potencial. Así que lo que queremos decir con esto es que la energía irradiada es la mitad de la energía potencial gravitacional. Así que vamos a escribirlo por aquí. La energía irradiada es la mitad de la energía potencial gravitacional. Por lo tanto, E sub L va a ser negativo 1/2 de U, pero U es negativo 3/5 gm cuadrado sobre R. Así que podemos calcular este número, ¿verdad? Sería 3 décimos, ¿verdad? 3 dividido entre 2 por 5/10, los signos cancelan, 3 décimos de G, que es 6.67 por 10 a la negativo 8 dinas centímetros cuadrados sobre gramos cuadrados multiplicado por la masa al cuadrado. Como es una masa solar, eso es 2.0 por 10 a la 33 gramos y esto estaría al cuadrado. Y dividimos por R,
pero en este caso es 500 veces el radio solar. Así que es 500 multiplicado por 7 por 10 a la 10 centímetros. Esa cantidad entre paréntesis es el radio del Sol. Tenemos entonces que EL va a ser igual a 2 por 10 a la 45 ergios. Así que esta es la energía que se ha liberado hasta el momento en que estamos observando la protoestrella. La parte B, donde nos piden la luminosidad promedio, que yo le voy a llamar LAB, pues lo que uno hace es que uno toma EL, que es la cantidad de energía irradiada hasta el momento, y lo va a dividir entre el tiempo que sugiere el ejercicio, que son unos 100 años. Estamos asumiendo que la inmensa mayoría de esos 2 por 10 a la 45 ergios fueron emitidos en los últimos 10 años del colapso. Así que tendríamos que esto es 2 por 10 a la 45 ergios. Y vamos a dividir por 100 años. Pero 100 años en segundos, que es la cantidad que deberíamos estar citando aquí o utilizando, sería 100 multiplicado por 3.15 por 10 a la 7 segundos, que esa es la cantidad de segundos en un año. Por lo tanto, la luminosidad promedio en esos últimos 100 años va a ser 7 por 10 a la 35 ergios por segundo. Si uno compara con la luminosidad del Sol es 4 por 10 a la 33 ergios por segundo. Note que, mira, si yo convierto esto a luminosidades solares, tendría que la luminosidad promedio sería igual a unos 170 veces la luminosidad del Sol. Así que la luminosidad promedio es equivalente a la luminosidad que producirían 170 soles como el nuestro. Bien, así que si seguimos entonces con el proceso que está ocurriendo en la nube, una vez la nube produce luminosidades estelares, le llamamos entonces protoestrella. Y una vez la nube se vuelve opaca a la radiación, ¿verdad? Porque está aumentando la densidad, esta solo puede escapar cuando está cerca de la superficie. La radiación que se produce en el centro de esa protoestrella es absorbida y emitida, pero solo escapa aquella que está cercana a la superficie. Y dado que la energía escapa lentamente, la temperatura empieza a aumentar y lo hace rápidamente. Se produce una gran diferencia en temperatura entre el centro de esa protoestrella y el borde exterior de la nube. Y bajo estas condiciones, la forma que es más eficiente para el transporte de energía sería el proceso de convección. El proceso de convección es un proceso que reseñamos aquí, donde la transferencia de energía de un lugar a otro ocurre por el movimiento de fluidos, de gases en el caso de esta protoestrella. Y aquí tenemos un ejemplo de un envase donde se está calentando algún líquido. El líquido caliente sube, que son las líneas en rojo, ¿verdad? Estas curvas hacia arriba. Cuando llegan cerca de la superficie, las partículas de este líquido intercambian calor, ¿verdad? E intercambian energía termal, o sea, la liberan, se enfrían, su densidad aumenta y entonces empiezan a bajar. Cuando se calienta, la densidad se hace menor y esto hace que suban. Y cuando
liberan parte de esa energía termal, se enfrían, la densidad aumenta y baja. Y esto crea una especie de cadena o de ciclo cuyo efecto es transferir energía del lado caliente, que sería la parte inferior aquí, a la superficie, que sería la parte más fría. Así que ese es el mecanismo de transferencia o transporte de energía que es más eficiente en esta etapa. Durante esta etapa, la temperatura de la superficie se mantiene aproximadamente constante a unos 2500 Kelvin. Y dado que el radio de la nube está disminuyendo, pero la temperatura se mantiene constante aproximadamente, la luminosidad se va a hacer más pequeña. Esto lo vemos a nivel de la superficie, ¿verdad? De esa protoestrella. Pero durante esta misma etapa, si uno mira el centro de esa nube en colapso, ¿verdad? Se da cuenta que la temperatura está aumentando, sigue aumentando en el centro, a pesar que desde el exterior vemos que la temperatura es más o menos constante. Cuando esa temperatura alcanza valores suficientemente altos, comienzan las reacciones nucleares. Y eventualmente, la presión en el núcleo es suficientemente alta para detener el colapso. Y ya la estrella está próxima a entrar en la secuencia principal. O sea que esta protoestrella ya está en las etapas acercándose a ser una estrella y aparecer en un diagrama de Hertzsprung-Russell. En el caso de una protoestrella, el espectro continuo que ella produce tiene un máximo en el infrarrojo cercano, o sea que es el infrarrojo cerca del visible. Pero recordemos que esa protoestrella está inmersa en una nube y el polvo en la nube que rodea la protoestrella pues va a absorber parte de esa radiación. El polvo a su vez se calienta, pero no se va a calentar a la misma temperatura que la protoestrella. Y la emisión del polvo entonces será a una temperatura distinta o correspondiente a lo que sería una temperatura distinta. Por lo tanto, la vamos a observar en el infrarrojo lejano. Por lo tanto, las protoestrellas se observan mejor en la parte infrarroja del espectro, ¿verdad? Y se estudia específicamente en esta región del espectro estas zonas donde vemos que hay las estrellas en formación o que son sospechosas debido a la presencia de los centros estos densos o los glóbulos de Bock, como vimos en el video anterior.